Buenos días. Tenemos el gran honor de que nos han solicitado la Tesorería General de la Seguridad Social organizar esta conferencia. Sí, cierre, por favor. Y bueno, pues inmediatamente hemos aceptado. Y además nos lo ha pedido nuestra querida Marta Izquierdo Escobar, directora provincial de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Espero que lo haya dicho bien. Y por supuesto, no íbamos a hacer, no nos íbamos a hacer al lado, íbamos a decir, venga, para cualquier cosa que necesitáis, por supuesto, está el Colegio de Abogados aquí para colaborar con cualquier organismo público o incluso privado también que sea de interés para los letrados. La Tesorería General de la Seguridad Social organiza esta actividad denominada regularización anual de bases de cotización y cuotas de la Seguridad Social de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, aspectos relevantes para autónomos y autorizados red. La Tesorería se encuentra inmersa en el primer proceso de regularización anual de bases de cotización y cuotas de seguridad social de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, iniciado el 1 de enero de 2023. En esa fecha entró en funcionamiento el nuevo sistema de cotización para los autónomos, en el que se basa en el que la base de cotización a las cuotas de seguridad social están basadas en los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales. Este nuevo sistema afecta al RETA y al RETAMAR. Es gradual por un periodo transitorio que se extenderá como máximo hasta el 2032, con revisión cada 3 años. Por favor, si hay algún dato que he equivocado, me lo decís, ¿vale? Con él se pretende buscar la convergencia paulatina con las personas trabajadoras por cuenta ajena. Además, es flexible, puesto que los autónomos pueden ajustar sus bases de cotización y cuotas si sus ingresos netos esperados varían a lo largo del año. Es ahora, en lo que resta de 2024 y principios de 2025, cuando se va a proceder por parte de la Tesorería a verificar si la base de cotización provisional elegida por las personas autónomas se adecua a los rendimientos netos finalmente obtenidos y, en su caso, proceder a reclamar o abonar la diferencia. Es un proceso que se realizará de oficio y de forma automatizada, y si bien es muy importante garantizar la notificación a los autónomos en su situación. Intervienen en esta sesión informativa o de debate Sixto Bastazo Parra, que es subdirector provincial de Procedimientos Especiales, y Eva Prieto Fernández, subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria. Según me dicen, son de las personas que más saben de estos temas y estoy seguro que nos van a ayudar a todos a digerir estas cuestiones. Por supuesto, se van a hacer esto abierto, es decir, cualquiera puede intervenir cuando ellos digan, no cuando queráis. Y las personas que están a través de Internet, pues también, por favor, mandan sus preguntas o intervienen cuando así el coordinador. Marta se va a sentar aquí en mi lugar y va a ser la que coordina un poquito la charla. Muchísimas gracias y bienvenido. Los aplausos, por favor. Estoy muy bajita aquí. Nada, gracias Antonio, muchísimas gracias por tus palabras en la presentación. Yo simplemente, nada, agradecer muchísimo al colegio la disponibilidad y la rapidez con que han atendido nuestra llamada. Nos encontramos ya en pleno proceso de ya práctico de regularización anual, con lo cual, bueno, es importante tener unos datos y unos conceptos muy importantes en relación con el proceso que va a iniciar ahora la tesorería. Hablamos de bases de cuotas del año 2023 que se van a regularizar ahora en el 2024 y que, bueno, que como ha dicho Antonio, es un proceso totalmente de oficio, con lo cual sí que lo que necesitamos es que sepáis todos qué es lo que va a pasar y cuáles son las notificaciones que vais a recibir y qué significan cada una y qué es lo que podéis hacer en relación con cada una y sobre todo,
Bueno, pues que sea un proceso tranquilo y normal, como ya se ha dicho, transitorio hasta el año 2032, con lo cual en principio tenemos margen en tramos que están establecidos. Esperamos que eso suponga para que todo el mundo empiece a encajar en este nuevo sistema. Y nada, simplemente yo doy paso ya, asisto ya a Eva, que os van a explicar perfectamente lo que estamos hablando. Buenos días a todos. Aquí estamos dando lata desde por la mañana tempranito. Vamos a ver si no da muchos problemas este proceso de regularización, ¿vale? Bueno, pues contaros que ya en el año 2023 se puso en funcionamiento el nuevo sistema de cotización que pretende que la cotización que realiza el trabajador autónomo esté directamente relacionada con sus ingresos y no como hasta el 31 de diciembre del 2022, que era el trabajador autónomo el que escogía la base sin ninguna necesidad. Se producían ciertos problemas de que se cogían bases pequeñitas y le quedaban la pensión más pequeña que a sus propios trabajadores, ¿no? Bueno, pues ha intentado que más o menos, igual que la cotización de los trabajadores por cuenta ajena va directamente relacionada con su retribución, pues los trabajadores por cuenta propia, que la cotización vaya relacionada con sus rendimientos netos. Vale. Bueno, ese proceso que se empezó en el año 2023, pues da lugar que ahora haya que comunicar la regularización a 3.700.000 autónomos que en algún momento del año 23 han estado de alta en toda España. En Málaga, ¿cuál es la situación? Pues hay 150.942 autónomos que han estado en alta en el año 2023. Hay 1.821 usuarios red que tienen autónomos vinculados a su autorización. Y bueno, hemos hecho muchos intentos de que estos autónomos actualizaran sus datos de contacto porque la notificación de la regularización va a ser telemática, pero le mandamos un aviso. Y es importantísimo que estas personas se enteren de de cuál ha sido el resultado de la regularización, como veremos después, ¿no? Pues después de todos nuestros intentos han quedado 10.000 autónomos prácticamente de los que no tenemos correo electrónico ni tienen usuario red. O sea, bastante, una cantidad considerable que no se van a enterar de que van a recibir una notificación telemática, salvo que estén entrando cada cierto tiempo en nuestra página para que se la notifiquemos, ¿no? Bueno, pues de hecho todavía creo que se ha hecho un último intento y han enviado una campaña de SMS para que los autónomos actualicen sus datos de contacto, ¿no? Que estaba hasta mañana, me parece que del día 7 al 13, quitando el fin de semana, han estado mandando comunicación, ¿vale? Bueno, por eso os digo que hasta viendo que hay ese volumen, si algunos tenéis clientes o algunos sois autónomos, pues que miréis las notificaciones telemáticas si no tenéis el correo correctamente informado, ¿vale? Bien, el sistema, pues durante el año 2023, el autónomo era el que tenía las obligaciones. Primero, calcular cuál era su rendimiento previsto, elegir una base que estuviera acorde a ese rendimiento y tenía 6 oportunidades al año para ir ajustando esa base elegida a los rendimientos reales, ¿vale? De forma que al final del año la regularización o no fuera nada o fuera lo menos gravosa posible, ¿vale? En el año 2024 la tesorería hace la regularización cuando recibimos los datos de la declaración de la renta del 23, ya más o menos julio, agosto empieza Hacienda a terminar sus datos de campaña, nos lo ha facilitado ahora en octubre, hay que hacer los cálculos que ahora después veremos, y se hace la regularización, se notifica, si hay diferencias habrá que pagarla y si sobra dinero pues tendremos que devolverla. En el año 25 se va a producir esto último, devolvemos el dinero sobrante antes del 30 de abril, ¿vale? Bien, como ha dicho antes Antonio, es un proceso de oficio centralizado y automatizado, que en principio no va a necesitar ni vuestro
participación como autónomo ni la nuestra como funcionario. Todo esto va a estar automático, salvo en dos supuestos. Hay autónomos que ya venían cotizando con anterioridad al año 23, como natural, y habían elegido una base de cotización. La base de cotización que habían elegido está garantizada hacia el futuro. O sea, esa base, aunque tus rendimientos estén por debajo, él puede mantener esa cotización. Para mantenerla es obligatorio que renuncie a la posible devolución de cuotas a la que tenga derecho, ¿vale? Si no, automáticamente le vamos a devolver el dinero y su base se va a reducir. Y la otra cosa que hay que hacer es, si al contrario la liquidación, si ha pagado por debajo de su rendimiento, antes del 31 de diciembre tendrá que abonar las diferencias para ingresarlas sin recargo, porque se pasa el 31, bueno, el 31 de diciembre. Tenemos previsto notificar todas las resoluciones en el mes de noviembre y el plazo de ingreso es al final del mes siguiente a la notificación. Bueno, tenemos previsto que se notifique todo en noviembre y el plazo terminaría el 31 de diciembre, ¿vale? Es la primera vez que se hace este procedimiento de regularización y nos va a permitir, bueno, pues corregir posibles incidencias y aprender para el futuro, ¿vale? Que en el próximo que se haga, si se ha cometido algún error, se corrija, ¿vale? Bien, para hacer este procedimiento, pues necesitamos la participación de una serie de agentes externos a la tesorería. Necesitamos la participación de la agencia tributaria y de las haciendas forales para que nos faciliten. Perfecto. Necesitamos la participación de las entidades gestoras, el INS y el ISM, y la participación de las mutuas colaboradores de la seguridad. Probamos este. Ahí, ¿vale? Bueno, o sea, necesitamos agentes externos para hacer este proceso. Vale. Tiene una serie de fases el proceso de regularización. Bueno, en la primera, pues, se obtienen los datos de las mutuas y se calculan los periodos que son regularizables. ¿Vale? Ahora vamos a ver los periodos que en el año natural van a ser objeto de regularización y cuáles. Bueno, pues no se regularizan ya con los datos de la propia tesorería la alta fuera de plazo. O sea, si alguien que debe de presentar el alta previa lo hace después y después de que transcurra un mes desde el inicio de la actividad, todos los periodos de meses naturales completos que no haya presentado el alta se tienen en cuenta a la base mínima y no se regularizan. Desde el día que se inicia la actividad hasta el último día del mes en el que se presenta el alta. ¿Vale? Si en lugar de presentar el alta fuera de plazo no la da y la insta a la inspección de trabajo, el cual liquidará las cuotas, el alta tampoco se regulariza y la base será o la mínima del grupo 1 o la que diga la inspección de trabajo. ¿Por qué? Pues porque si el señor inicia la actividad en el año 23, la inspección no va a poder saber cuáles son sus rendimientos. Pero si la inició en el año, si la inició en el 24, la inspección insta el alta, no va a saber sus rendimientos. Pero si es un alta del año 23, la inspección puede saber. O tendría posibilidad de saberlo. Entonces, la inspección es la que va a determinar si lo ignora y se aplica la base mínima del tramo 1, que ahora después veremos, o indica cuál es la base de cotización aplicada. Vale. A diferencia de la alta fuera de plazo, este periodo no regularizable se extiende desde el día del inicio de la actividad, o desde el 1 de enero del 23, hasta el último día del mes anterior a la actuación inspector. ¿Vale? También no se regularizan los periodos en los que han recibido ayudas
La ayuda a la flota del volcán Cumbre Vieja, olvidemos. Porque en Málaga creo que no hay nadie. Yo por lo menos no me preocupa mucho. Luego los periodos de tarifa plana, tanto la antigua, ¿vale? Los periodos del artículo 31 y 32 de la letra, esos no se regularizan y la base de cotización de ese periodo en el que se ha percibido ese beneficio en la cotización es la base mínima del tramo 1, 950,98 euros el año pasado. Y tampoco los de la nueva tarifa plana. Los que tienen tarifa plana a partir de enero del 23 ya se regula por el artículo 38 de la letra y tampoco se van a regularizar. El primer año. Este año tenemos la suerte de que no vamos a tener este problema, pero el año que viene habrá gente que haya pedido la prórroga de la tarifa plana, hayan superado sus ingresos, el salario mínimo, y la regularización será mucho más importante de lo que va a ocurrir este año, que no hay ese problema porque todo el mundo está en el primer año de tarifa plana, ¿vale? ¿Qué otros periodos no se regularizan? Los periodos en los que el trabajador autónomo ha recibido subsidios de IT, de nacimiento y cuidado de menor, de cuidado del lactante, por cese en la actividad o por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Tampoco los periodos de pensiones, ya sean de jubilación o de incapacidad permanente, pero siempre que no se compatibilicen con el trabajo. O sea, si yo tengo un autónomo que tiene una jubilación activa, se van a regularizar los periodos. O tengo un discapacitado, un pensionista de incapacidad que trabaja por cuenta propia como consecuencia de que es compatible con su capacidad residual de trabajo, pues ese señor se le regulariza con independencia de que cobre una pensión, ¿vale? Tampoco se van a regularizar los periodos que sirven para el cálculo de la base reguladora. Quiero decir, alguien que se jubila en el año 2023 no se va a regularizar ningún mes del año, porque todo el año 2023 formaría parte de la base reguladora de la prestación de jubilación. Y tampoco los periodos comprendidos entre el fin del periodo de cálculo de la base reguladora y el inicio de la prestación, el hecho causante. Sabéis que en una jubilación se tienen en cuenta las cotizaciones hasta el final del segundo mes anterior a la jubilación. Pues desde el primer día del mes anterior a la jubilación hasta la jubilación tampoco se regulariza, ¿vale? Aunque ese periodo no forme parte de la base reguladora. Vale. Si no tiene periodo regularizable, pues la primera carta que le enviamos, todas sus bases provisionales pasan a ser la base definitiva y ya no hay más que hablar. Le mandamos un tipo de resolución, que ya lo hablaré Eva de los tipos que hay, ¿vale? En ese caso, el trabajador autónomo no tiene nada que hacer. Simplemente lo que ha cotizado se da por bueno y se acabó. Ahora llega el siguiente problema. Pues lo siguiente es recibir los datos de la agencia tributaria y calcular los rendimientos netos mensuales. Vale, pues ya hablamos de una tablita que la hemos hecho 40 veces. Esa es la tabla de rendimientos, ¿vale? Que en función de los ingresos mensuales, bueno, hay dos tablas, una tabla reducida para ingresos inferiores al salario mínimo, que tiene 3 tramos, y una tabla general que tiene 15 tramos, con ingresos que superan el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Nuestro rendimiento calculado o previsto del año pasado lo teníamos que haber adaptado a esta tabla y ahora lo que se va a hacer es exactamente lo mismo con el rendimiento real, ¿vale? Vamos para allá. Calculamos el rendimiento, ¿cómo? Pues Hacienda nos facilita cuál es el rendimiento neto anual. En el caso de estimación directa, se le suman a ese rendimiento las cuotas de seguridad social. Con eso vemos cuál es el rendimiento computable, que es restando los gastos genéricos, y calculamos el rendimiento neto. Bueno, por eso lo hemos calculado el anual, calculamos el mensual, dividiendo eso entre el número de días regularizables y multiplicando por 30, ¿vale?
al rendimiento neto que comunica Hacienda, bueno, esto es lo mismo. Los autónomos, personas físicas, pues lo que tenemos es el rendimiento que nos facilita Hacienda por su actividad económica. A los familiares colaboradores, ese rendimiento más los que declare como rendimientos del trabajo. Y a los socios y comuneros, pues los rendimientos de actividad económica, los del trabajo y los del capital mobiliario, si es que lo obtenga por la... ¿Vale? Bien, a ese rendimiento hay que deducirle los gastos genéricos, que en el caso de un autónomo persona física es un 7% y en el caso del autónomo societario es el 3%, ¿vale? Ya sean sociedades de capital o sociedades laborales. ¿Vale? Se aplica el 3% siempre que el autónomo haya estado al menos 90 días en alta como societario en el año 2023. Si ha estado 90 días, se aplica para todas las cuotas del año, no para el periodo que ha estado como societario, ¿vale? Con eso que ya tenemos el rendimiento neto anual y ya tenemos cuál es el rendimiento que tenemos que aplicar a la base, ¿vale? El rendimiento neto anual, pero lo tenemos que pasar de anual a mensual. Dividimos otra vez por el número de días regularizables, ya habiendo descontado ese porcentaje de gastos genéricos, y lo multiplicamos por 30 días y tenemos cuál es el rendimiento anual del periodo a regularizar. Bueno, si hay personas que tienen varias sociedades o está vinculado a varias sociedades o colabora con varios titulares de explotación, que puede ocurrir, que trabaja en el bar de la madre y del padre, cosas así. Bueno, se tienen en cuenta todos los rendimientos que obtenga el trabajador autónomo. Y también tenemos un problema con la persona que tenía actividad en territorios de la agencia tributaria y de las haciendas forales. También todos los rendimientos comunicados por todas las entidades tributarias se suman, ¿vale? Si alguien no ha presentado la declaración del IRPF o la ha presentado y ha dicho que no tiene rendimiento, pues le aplicamos una base de cotización mínima de 1.000 euros. Esto es transitorio hasta el año 2025. A partir del año 2025, la base de cotización mínima para estos autónomos será la base mínima del grupo de cotización 7 del régimen general, ¿vale? La que establezca la ley de presupuestos, esa es la que se le aplica. Si ocurre alguien que Hacienda nos diga, no ha presentado la declaración, le mandaremos una declaración de tipo 60, 61, 62, ¿vale? Dependiendo de si él ha pagado por más o menos de 1.000 euros en el año 23. Bien, una vez que ya tenemos calculados los rendimientos netos mensuales, pues tenemos que llevarlos, bueno, determinar cuál va a ser la base de cotización definitiva. Y esto ya creo que lo hemos dicho. Bueno, una cosa. La base de cotización promedio mensual es única. O sea, si ocupa los 12 meses del año, no hay 3 meses a 2.000 euros y 2 a 1.000, sino que se hace una distribución proporcional entre todos los meses que haya que regularizar, ¿vale? Eso sí es importante. ¿Y qué hacemos con esa cantidad? Pues la llevamos otra vez a nuestra tablita de base. Si esos rendimientos netos mensuales entran entre el máximo y la mínima del que nosotros escogimos, pues no se producirá ninguna diferencia. Si se queda por debajo, ¿vale? Por debajo de la que escogimos, habrá que devolverle dinero a la persona, y si se queda por encima, tendrá que pagar la diferencia. Una cosa, si se queda por debajo, le vamos a cobrar hasta, o sea, si los rendimientos son inferiores al tramo que eligió, le vamos a devolver hasta la base mínima del tramo que escogió. Y si es al contrario, le vamos a devolver, tiene que pagar, tendrá que pagar, ya no sé lo que he dicho. Bueno, tendrá que pagar desde la base mínima, ¿vale? Sí. Si te has quedado por encima y te devuelven, te devuelven hasta la base máxima.
te devuelven hasta la base máxima. O sea, desde la base máxima hasta lo que tú pagaste. ¿Vale? Creo que eso es lo que estaba Eso creo que ya me he liado y no sabía qué es lo que había dicho. Pero en fin, simplemente, si te quedas por encima, te devuelven desde el tope superior del tramo correcto hasta lo que tú pagaste. Y si te has quedado por debajo, hasta la base mínima del tramo. Creo que yo ya casi termino, ¿no? Una cosa así deciros, que si os dais cuenta, si yo tengo una base, elegir 1.200 euros, me viene bien para 8 tramos, ¿vale? Salvo que mis rendimientos netos estén en el tramo 9, no se produce ninguna diferencia de cotización. O sea, este primer año va a servir un poquito de aprendizaje para todo el mundo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se han notado es que la gente no ha cambiado mucho de base a lo largo del año, ¿vale? Entonces se esperaban muchos más cambios y ha habido menos de lo esperado. Quizás por esto mismo, ¿no? Porque los rendimientos previstos se ajustaban a muchos tramos, entonces casi todo el mundo debe haber acertado, ¿vale? No esperamos una hecatombe, ni mucho menos. Simplemente sí va a dar mucho trabajo a nosotros, a los despachos, nosotros porque imaginaros 3.700.000 cartas, la gente diciendo esto que yo he recibido que es, llamando por teléfono, personándose, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que sí esperamos, pero incidencia real no esperamos demasiado, ¿vale? Pues te dejo cuando tú quieras. ¿Está previsto ya para el año que viene que no haya tantas... Es que durante esos 9 años de transitoriedad lo que van a hacer es acortándose los tramos. Entonces, cada vez habrá que ajustar más, ¿vale? No, ya no te valdrán... Bueno, estos 3 primeros años la diferencia no es mucha, pero a partir del 4.º año hay que ya estar un poquito más atento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si nos equivocamos la diferencia puede ser importante. Si vamos acortando los tramos y nos equivocamos de tramo, pues a lo mejor la diferencia entre la base mínima y del tramo superior, pues los primeros 3 años no están mantenidos. O sea, los primeros 3 años los tramos se mueven, pero no una barbaridad. O sea, están publicadas las tablas de 2023, 2024 y 2025, las podéis mirar y no es una... Cada vez a lo mejor, si este año 1.200 euros te valían para 8, a lo mejor el año que viene te valen para 7, ¿vale? Pero en los 3 primeros años no va a hacer. El año que viene tendrá incidencia, por lo menos lo que pienso yo, la gente que se haya equivocado con la tarifa plana. Si han pedido la prórroga y no han renunciado a ella y al final del año se encuentran con que no tenían derecho a la tarifa plana, pues van a tener un problema, ¿vale? Entonces también estamos recomendando que de cara a este año 2024 que se mire bien si los ingresos van a superar el salario mínimo, ¿vale? ¿Qué repercusión tendrá la modificación de base de cara por ajustes de rendimiento, de cara a las prestaciones económicas que se tengan? En principio ninguna. O sea, las prestaciones no se regularizan. Si tú has escogido 1.800 euros, has cobrado una IT por 1.800 euros y al año que viene, en vez de 1.800, tu base es de 1.000, no tienes que hacer nada porque ese periodo no se va a regularizar, ¿vale? De los meses que no has percibido la prestación, puede haber diferencias, pero de los que has cobrado prestaciones, ninguna. Ni de los que han servido de cálculo para calcularla, tampoco. La prestación va a ser correcta y eso no tiene problema. La única pega que puede haber aquí es que tú vengas cotizando por 3.000 euros porque te venía bien en el año 22, que tus rendimientos no lleguen a 3.000 euros y no renuncie a la devolución de cuota, con lo cual sí te va a afectar a la pensión de jubilación porque te vamos a rebajar la base si lo pides si no renuncias, ¿vale? Entonces, eso es lo único que este año yo le veo un problemilla, que hay mucha gente del que a lo mejor no se entera. Para nada, ninguna prestación. Todas las prestaciones son periodos no regularizados y los periodos de cálculo también, ¿vale?
en este año, si sale a devolver, por supuesto que se ha costado de más. ¿cabe también la renuncia? Solo para los que estaban de alta el 31 de diciembre del 2022. ¿Vale? A esos señores, Cuando te manden la carta, renuncia. y ese derecho a renuncia se va a mantener. Claro. ¿Cuándo va a morir? Pues cuando suban las bases más de las que tú tenías en el año 22. O sea, cuando... Y esa es siempre que yo puedo elegir una cuota Claro. mucho más alta de lo que voy a... No. Tenías que haberla elegido en el año 22. O sea, la que te garantizan es la vigente a 31 de diciembre del 22. Y esa, pues claro, en el año 23, pues vale, muy bien, ahora habrá renuncias. En el año 24, cuando las bases vayan subiendo, eso va muriendo solo. ¿Vale? Entonces, ese derecho se mantiene, pero llegará un momento en el que tus rendimientos netos superen a la base del año 22. Ya eso... Es solo de lo que tú estabas cotizando en enero del 22. Eso. Que Tú nadie puedes. estaba cotizando por encima. Sí, había mucha gente que está cotizando por encima del rendimiento. Entonces, por eso, siendo consciente de eso, se les deja que renuncien a la devolución y mantengan esa base durante un tiempo. El resto no puede. ¿Qué tope? Sí, la renuncia a la devolución. ¿Está previsto que eso también se beneficie? No, eso ya te he dicho que eso morirá con el tiempo. ¿Vale? O sea, siempre está garantizada la base del año 22, no la del 23 ni la del 24. Te garantizan la del 22. ¿Vale? Entonces, por el tiempo, pues las cuoteras o los rendimientos superarán esa cuota del año 22. ¿Vale? Eso ha desaparecido. Ahora, hombre, todavía ten en cuenta que los tramos tienen un margen suficiente para que tú elijas una base por encima de, pero tampoco mucho. Siempre que esté en el tramo te lo admitimos. Que tú puedes elegir. Si ves aquí, espérate que estoy andando para adelante en vez de para atrás. Si tú ves, coges 2.000 euros y ganas 1.000, está bien en el mismo tramo y te lo vamos a dar por bueno, ¿vale? O sea, si te vas al tramo 5, el tope superior son 2.030 euros y el tope inferior son 1.029, si lo veo bien. El tramo 5, no, 1.800 es los ingresos, ¿eh? Los ingresos. O sea, tú ganas 1.800 euros y puedes coger entre 1.000 y 2.000. Espérate a ver si yo averiguo esto para adelante, este para atrás. Top. Dejo aquí a mi amiga Eva con... Sin recargo, que solamente este primer año, no, siempre, ¿no? Siempre. Cada vez que se regulariza. Cuando se hace el cálculo de la base definitiva y te has quedado por debajo, hasta el último día del mes siguiente a la regularización, pagan sin recargo. ¿Vale? La devolución de la prórroga del tarifa plana también así. Sí, lo que hace... Sí, vale, tú te refieres a si lo regularizas, sí, iría sin recargo. De todas maneras, una pasta, ¿eh? Estamos hablando de 300 y pico euros al mes, y tirando a la base mínima. Si te corresponden a rendimientos más altos, ¿vale? Te Y cuenta la, que- y la- la diferencia, por ejemplo, que alguien dice que va a ganar por debajo del salario mínimo en su cuota elegida y luego, pues, anualmente se va a... ¿Eso tiene alguna penalidad? Ninguna. Forma de ahorrar dinero y luego regularizar. Y lo pagaste sin recargo. Bueno, el año siguiente no, el 31 de diciembre del año. Bueno, el año siguiente. Pagas sin recargo la diferencia. ¿Vale? La forma de... Igual que, perdón. No, una cosa que sí se me ha olvidado decir. Se va a la diferencia sin recargo si se abonan en plazo y nuestra devolución va sin intereses si pagamos antes del 30 de abril del año siguiente. ¿Vale? O sea, una cosa por otra. ¿Te lo he dado? Sí.
Las bases definitivas son las que son aquellas por las que has cotizado y se van a tener en cuenta en el cálculo de una futura base reguladora, ¿vale? O sea, no son regularizables las cuotas del año, pero las ya regularizadas, sí, quiero decir. El año 23 va a formar parte de todos los cálculos de bases reguladoras de aquí al año que sea. La regularizada es la que se va a mantener para ese año, para una futura pensión. Si alguien se jubila en el 24, la del 23 será la regularizada y la del 24 no se regularizará porque este año no es regularizable. O sea, ese año que se causa la pensión, esas bases van a formar parte de la base reguladora, pero las del año anterior sí. Y entonces se tiene en cuenta la base, la base de rendimiento, salvo en el caso de los anteriores al año 2022, que podrán elegir si renuncian, ¿vale? Pero el resto es la base definitiva, es la que se va a tener en cuenta a efectos de prestaciones futuras. La que tenía. Exactamente, eso. Por eso es muy importante que la gente se entere de que hemos regularizado y que actúe dentro del plan, ¿vale? Y lo único que yo le temo ahí es a eso. Hasta el día 31 de diciembre, mes siguiente, el último día del mes siguiente a la notificación. Sabéis que con las notificaciones telemáticas, si no la abre, se considera recibida y tenemos, ese es el problema que yo le veo. Por únicamente. Va a recibir nada, ni una. Los autónomos están obligados a relacionarse telemáticamente. Lo que sí va a recibir es, más del 75% de los autónomos de Málaga tienen un usuario red. Se le va a enviar un aviso al usuario y al autónomo. Y el usuario normalmente abre las notificaciones telemáticas. Lo único que yo veo es que siempre va a quedar un reducto de personas a las que no les vamos a avisar. La notificación se les va a poner, por supuesto, pero no van a recibir ningún aviso. Entonces, bueno, no. Si no tienen usuario red y no tienen correo, claro, van a recibir la notificación, pero no un aviso. Entonces, el que no tiene usuario red y no tiene correo electrónico, no le vamos a avisar porque no tenemos dónde. No tenemos sus datos, no nos ha facilitado un teléfono, nos ha Entonces, facilitado un correo. mirad, había, con independencia de que estuviéramos o no en red, hicimos 29.000 intentos de conseguir el correo electrónico del autónomo en el mes de julio o agosto. 5.000 no han contestado. El resto, pues, se ha creído que era un fraude. Pero vamos, le hemos escrito a los usuarios, le hemos enviado SMS porque sí teníamos móvil de algunos a los autónomos. Total, desde el primer intento a la siguiente que sacamos los datos de los autónomos sin datos de contacto, tal, eran 5.000 menos. Y tú dices, bueno, pues vale, bueno, por lo menos hemos quitado 5.000, pero que, yo qué sé, mandamos no sé cuántos SMS, carta, incluso al que no tenía nada le mandamos una carta, diciéndole que facilitara los datos de contacto. Muy poco. Bueno, claro, habrá muchos que hayan elegido bien su tramo, ¿vale? Pero ahí un montón te van a quedar que no se van a enterar o que, bueno, salvo que sea previsor y esté mirando las notificaciones telemáticas cada cierto tiempo, ¿vale? En nuestra sede, vamos, el correo lo recibe su usuario. Exactamente, la red SAR, ¿vale? Tú vas a recibir un correo electrónico a través de Silta. No, notificaciones. Las comunicaciones es lo menos importante, ¿vale? Eso, ¿vale? Y siempre en notificación. Recibirás un correo electrónico dándote un enlace diciendo todos tus clientes cuál es el resultado de la regularización. La mayoría estarán correctas y, bueno, y te dará la información. No, el autorizado red va a tener un servicio para
renunciar a la devolución y para pedir el boletín de ingreso que lo va a recibir de todas maneras, ¿vale? Hoy por hoy no puede, bueno, puedes pedir cambio de base, sí. El usuario red puede pedir cambio de base, que yo sepa. El usuario red también se va a habilitar para que pueda pedir el mantenimiento de la base que esté disponible. Eso es. Creo que bueno, según nos han dicho, van a tener un servicio en el que pueda hacer la renuncia en nombre de su cliente y solicitar el boletín de ingreso para que el otro lo pague. ¿Vale? La renuncia también es efectiva en diciembre. Si notificamos antes del 30 de noviembre, el 31 de diciembre. Espero que sí, ¿eh? Yo no sé si ahora o más tarde. En este caso es de un médico. Hay gente que está en pluriactividad del régimen general y el régimen de autónomo. Y en el régimen de autónomo todos los años Menos estaba este. en la base máxima. Y todos los años le devolvían ya su regularización. Este año le vamos a devolver antes del 30 de abril, el año 23. Lo que ha pasado con el nuevo sistema es que la devolución de pluriactividad se ha atrasado un año hasta que conocíamos la base definitiva. Entonces, este año, antes del 30 de abril, debe recibir la devolución del exceso cotizado en el año 23. ¿Vale? Pero eso se va a seguir haciendo. Sí, sí, eso se mantiene, se mantiene. 22 se la puede mantener. Claro, si él ahora reduce su trabajo, ¿estaba base máxima en los dos regímenes? Sí. Vale. Le devolvemos la mitad. Sí. ¿Vale? Una duda que me asocia a mí con lo de cuando el autónomo tiene más una sociedad vinculado. ¿Eso a qué os refiere exactamente? Hombre, tienes 2 o 3 sociedades, se van a sumar todos los ingresos de todas las sociedades. Una sociedad que sea administrador, que tenga qué porcentaje. Da No, igual. no, vamos a ver. Si tú estás de alta en el régimen especial de trabajo del autónomo por esas Por actividades, actividades. por esas, sí, si tienes dinero en Telefónica, no tiene más que ver con nosotros. Que dentro de una sociedad está el administrador, que es el que paga como administrador societario, Pero, que paga una cuota, y luego hay pero- muchos otros que pagan su autónomo. Pero tú puedes, si tú tienes un autónomo que tiene más del 33% de Correcto, participación y trabaja en la sociedad, ese hombre es autónomo y va y cotizará, no por lo que perciba, porque no es el administrador, pero sí por su trabajo y por su rendimiento del capital mobiliario, por lo si tiene menos un trabajador por cuenta ajena y no es autónomo en esa empresa, aunque trabaje, ¿vale? Salvo que sea administrador y entonces, vamos, eso. Que tiene más de 33 y el que cobra, o sea, el que abonas, paga las cuotas como administrador societario. Vale. Ese recibirá Por eso y por eso y por el trabajo, si es que además, pues yo qué sé, además es electricista o yo qué sé. Dime, burro. Remunerado como tal. Pero trabaja, ¿no? Por rendimiento. Si trabaja en la empresa de la que es administrador no remunerado, ¿vale? Ahí, aunque no se remunere el cargo, remunera su trabajo. ¿Vale? Entonces algo le dará de su participación. No tendrá la retribución de administrador, pero Se calculará con la remuneración. Por la si que- no es en la misma si no es en la misma empresa. O sea, si él trabaja en otra sociedad, y es administrador de una sociedad. si ahí no percibe retribución, si no está de alta de autónomo, no estamos hablando de nada, pero si está de alta de autónomo es porque además de administrarlo, está trabajando, o sea, está prestando un servicio para la sociedad. Por el amor al arte no creo que... ¿Vale? Que digamos, a mezclar autónomo societario y a su vez es autónomo por cuenta propia. Ahí, digamos, claro, tiene que pagar solamente un autónomo. Prevalece el autónomo societario, que tiene menos gastos deducibles, le deducen el 3% y además, bueno, entraría en juego la base mínima de 1.000 euros, que era el otro, en el curso de autónomo o persona física no hay base mínima. ¿Sí? Pero se suma hoy. Suman las dos cosas y eso es. Pero le aplica el 3% en lugar del 7%, ¿vale? Y si el 3%,
Y el 7%. No. El 3% lo consideramos societario. A ese hombre le aplicamos eso, ¿vale? Se le aplica eso y la base mínima de 1.000 euros si está más de 90 días como societario. Si el resto, pues ya está. A menos de 90 días le aplicamos el 3, pero si alcanza los 90 días como societario, se aplica sus 1.000 euros de base mínima y el 3% de gasto deducible. ¿Vale? Y después por autónomo, digamos, individual. Lo ha sumado todo. ¿Vale? Ahora lo que sí se hace, eso antes ni siquiera lo teníamos, ahora sí puede informar en los autónomos todas sus actividades, ¿vale? Poniendo si es persona física, si es socio de una sociedad. El que tenga las dos participaciones ya sabe que si está 90 días es societario. La regularización una, sí, pero lo regularizamos como societario, es lo que te digo, ¿vale? Os dejo con Eva, ¿no? Bueno, si esto se ha quedado si esto se ha quedado en la parte del proceso de la determinación de la base de cotización definitiva. Para ello, como bien ha explicado, es necesario determinar la base de cotización promedio mensual, que como bien ha dicho es una durante todo el periodo de regularización. Y os voy a intentar explicar los 6 escenarios en los que se puede encontrar un autónomo. Cuando el primer escenario sería cuando la base de cotización promedio mensual se encuentra dentro del tramo de rendimientos neto mensual que corresponde. En este caso, el trabajador autónomo habría cotizado correctamente y, por lo tanto, la base de cotización promedio mensual se convierte en base de cotización definitiva. Este sería el supuesto que no debemos realizar ninguna actuación. Y aquí el trabajador autónomo va a recibir una resolución TAR 23010. Por poner un ejemplo, un trabajador autónomo que ha cotizado y tiene unos rendimientos netos mensuales de 1.600 euros y su base de cotización provisional promedio mensual es de 1.100 euros. En este caso, acudimos a las tablas y encontramos que el trabajador autónomo está dentro del tramo 3 de la tabla general. Por lo tanto, este trabajador autónomo se le van a mantener las bases de cotización promedio mensual en cada periodo regularizable. El escenario 2. ¿Cómo se actúa cuando el trabajador autónomo tenga una base de cotización promedio mensual que está fuera del tramo de rendimientos? Aquí nos encontramos con 2 situaciones, o que esté por debajo o que esté por encima. El escenario 2 es cuando ha cotizado por debajo de la base de cotización promedio mensual, se encuentre por debajo del tramo de rendimientos neto mensuales. En este caso, el trabajador autónomo ha cotizado de menos de lo que le corresponde dentro del tramo de rendimientos netos mensuales y debe realizar un ingreso a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. En este caso, el trabajador autónomo va a recibir una resolución 23.020, 21 o 22, que como os explicaré a continuación, lo que va a recibir es la 23.021 en base a la nomenclatura de la terminación y su significado. Por poner un ejemplo, un trabajador autónomo cuyos rendimientos netos mensuales es de 2.000 euros y la base de cotización promedio mensual es de 1.000 euros. Por lo tanto, ha cotizado de menos. Estaríamos dentro del tramo 5 de la tabla general. Y en este caso, para elegir la base de cotización definitiva, nos iríamos a la mínima del tramo correspondiente en el que se encuentre. Por lo tanto, este trabajador autónomo, su base de cotización definitiva no serían los 1.000 euros que él mismo ha establecido, sino 1.029,41 euros para todos los tramos o periodos regularizables dentro del año 2023. El escenario tercero sería cuando la base de cotización promedio mensual está por encima del tramo de rendimientos netos mensuales comunicados. En este caso, el trabajador autónomo ha cotizado de más, por lo tanto, la tesorería procederá a realizar una devolución de oficio de dicho importe. Y en este caso, la base de cotización promedio mensual, para calcular la definitiva, se cogerá la base máxima del tramo en el que se encuentre dicho trabajador autónomo. El trabajador autónomo recibirá una resolución 23.030, 31 o 32. Un ejemplo
cuando el trabajador autónomo tenga un rendimiento neto mensual de 850 euros y una base de cotización promedio mensual de 1.050 euros. Estaríamos dentro del tramo 2 de la tabla reducida, por lo tanto, para la determinación de la base de cotización definitiva nos iríamos a la mínima de dicho tramo. Este trabajador no cotizaría por los 1.050 euros, sino que su base de cotización definitiva será la máxima, del tramo, 900 euros para todos los periodos regularizables. ¿Qué ocurre? También nos podemos encontrar que dentro de estos periodos regularizables exista deuda no ingresada dentro del periodo reglamentario de ingreso. En este caso, cuando la base de cotización calculada en función de los rendimientos sea inferior a la base de cotización provisional que ha generado la deuda, la base de cotización definitiva será la del periodo de deuda. Sin embargo, cuando la base de cotización en función de los rendimientos sea superior a la base de cotización provisional que ha generado la deuda, la base de cotización definitiva será la determinada o calculada por la tesorería en base a los rendimientos netos mensuales. También nos encontramos con el escenario cuarto, que es cuando el trabajador autónomo tiene una base de cotización promedio mensual superior a la del tramo de rendimientos netos mensuales. Pero, a diferencia del escenario tercero, en este caso es necesario cumplir los requisitos previstos en la disposición transitoria sexta del Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio, que son, en primer lugar, que haya cotizado durante todo el año objeto de la regularización por una base de cotización promedio mensual en base a los rendimientos superior a lo largo de todos los meses y haber estado de alta a 31 de diciembre del 2022 con una base de cotización superior a la que le corresponde según sus rendimientos netos mensuales. Deciros que esta base de cotización a 31 de diciembre del 2022 siempre va a actuar como tope máximo personal. Y en este caso, a diferencia de los escenarios anteriores, por parte de la tesorería se va a remitir un trámite de audiencia. Por lo tanto, el proceso dentro de este escenario cuarto sería la remisión de un trámite de audiencia en el que se le insta al autónomo para que elija entre la denominada base de rendimientos o la base de cotización que tenía a 31 de diciembre del 2022. Una vez que el autónomo haya realizado la correspondiente opción, la tesorería calcula la base de cotización definitiva y se emite la correspondiente resolución con el resultado del objeto de la regularización al autónomo. Dentro de este escenario 4 nos podemos encontrar dos situaciones posibles. La primera situación, en ambos casos, la base de cotización promedio mensual siempre es superior al tramo de rendimientos netos mensuales, pero en el primer caso es superior pero inferior a la que tenía el autónomo a 31 de diciembre del 2022. En este caso, se le emite el trámite de audiencia 23001 y tendrá derecho a optar entre la denominada base de rendimientos o la base de cotización promedio mensual. Sin embargo, el segundo supuesto dentro de este escenario cuarto es que el trabajador autónomo ha cotizado también por una base de cotización superior a la de su tramo de rendimientos y se encuentra inferior al importe de la base de cotización a 31 de diciembre. En este caso, el autónomo debe elegir entre la denominada base de rendimientos o la base que tenía a 31 de diciembre del 2022, procediendo la tesorería a la devolución de oficio entre este importe y la base de cotización promedio mensual del trabajador autónomo. El mismo recibirá también el trámite de audiencia 23002. Por continuar un poco el esquema, aunque ya lo ha mencionado Sisto, ese sería el escenario cuarto. El escenario quinto es cuando el trabajador autónomo no ha presentado la declaración del IRPF o no tiene rendimientos, se establece una base de cotización mínima de 1.000 euros y recibirá las resoluciones 23, 60, 61 y 62. Y el escenario sexto, como bien ha mencionado Sisto, sería cuando no existen periodos regularizables, bien por encontrarse en situaciones de IT o lo que has comentado de las altas fuera de plazo o altas de oficio. Y en este caso, la base de cotización promedio mensual se convertiría en definitiva.
por haceros un esquema de los 6 escenarios en los que se pueden encontrar los autónomos. Luego nos encontramos con supuestos especiales de regularización de cuotas, esto es, aquellos que están sujetos a topes mínimos o bases reducidas de cotización. En este caso nos encontramos con los socios o familiares colaboradores. Estos tienen una base mínima mensual de 1.000 euros. Así como también les hará de aplicación lo previsto en el artículo 308.4 de la Ley General de la Seguridad Social, que para los mismos no se puede establecer, van a estar sujetos a lo fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que no podrán tener una base mínima a la fijada para los trabajadores por cuenta ajena por contingencias comunes incluidos dentro del grupo 7 de cotización. Tanto para el colectivo de artistas como para la venta ambulante están sujetos a unas bases de cotización reducidas. No obstante, nos podemos encontrar con periodos en los que no tengan esas bases de cotización reducidas. Por lo tanto, para determinar su base de cotización definitiva hay que acudir al tramo 1 de la tabla reducida del rendimiento neto mensual para ambos colectivos. La única condición o requisito que se exige para los socios o familiares colaboradores es que estén de alta a menos 90 días dentro del año objeto de regularización. Y como bien he mencionado, tienen una base de cotización mínima que actúa como tope mínimo de 1.000 euros para el año 2023. En el caso del colectivo de artistas y de la venta ambulante, se exigen determinados requisitos para proceder a la regularización. Para los artistas, que estén de alta al menos un día dentro del año objeto de la regularización con una base reducida de 526,14 euros y que el rendimiento neto anual calculado por la tesorería sea igual o inferior a 3.000 euros. Sin embargo, para la venta ambulante deben estar al menos un día de alta en los periodos regularizables con una base de cotización reducida para la venta ambulante de 578,76 euros o que el rendimiento neto mensual calculado por la tesorería sea inferior a 670 euros. Si no se cumplen estos requisitos, la regularización de cuotas para estos dos colectivos de artistas y ventas ambulantes se realizará por el procedimiento habitual analizado con anterioridad. Por lo tanto, una vez determinadas las bases de cotización definitivas, se continúa con la regularización de la liquidación de las cuotas mensuales, la remisión de la notificación de la resolución indicando todas las actuaciones realizadas y, en su caso, los cálculos realizados cuando se adjunta un anexo a la resolución, y se inicia el correspondiente procedimiento recaudatorio para determinar las diferencias de cotización detectadas. Por lo tanto, ya estamos al final del proceso de la regularización de las cuotas, que puede finalizar o bien con un ingreso o con una devolución de cuotas. En el caso de que el resultado sea ingresar, se va a adjuntar a la correspondiente resolución el justificante de ingreso y el plazo para ingresarlo sin recargo, como bien ha dicho Sisto antes, es hasta el último día del mes siguiente al de la notificación. Sin embargo, cuando el resultado del proceso objeto de la regularización implique que el trabajador autónomo ha cotizado de más de lo que le corresponde por su tramo de rendimientos, se procede por parte de la tesorería a una devolución de oficio. El plazo máximo para realizar esta devolución de oficio, sin contar los intereses de demora, es hasta el 30 de abril del 2025. El abono de esta devolución se va a realizar en la cuenta bancaria comunicada por parte del autónomo y donde se están realizando los cargos de las correspondientes cuotas. ¿Qué ocurre cuando existan periodos de deuda? Estas se compensarán de oficio con el importe de la devolución. En el caso de que se hubieran compensado las deudas, también el trabajador autónomo va a recibir el correspondiente documento informativo con una relación o el detalle de todas aquellas deudas que han sido compensadas con la devolución. Así finalizaría todo el proceso de regularización y ahora procedemos a contaros un poco las notificaciones, las resoluciones y los trámites de audiencia. Toda la documentación resultante de este proceso de regularización va a estar disponible en el apartado de comunicaciones y notificaciones de la sede electrónica de la Seguridad Social.
En principio, todos los documentos resultantes de este proceso de regularización son las cartas de presentación, que existen 4 modelos, las resoluciones, que existen 71 modelos de resolución, el anexo explicativo comprende 2 modelos, el primero cuando todas las cuotas han sido pagadas dentro del plazo reglamentario de ingreso y el segundo en los restantes casos, esto es cuando no han sido pagadas dentro del plazo reglamentario de ingreso. El documento de pago, existe un modelo, el TC1-31, y el recibo permite el ingreso que se realice tanto pago en ventanilla, cajero electrónico, internet o transferencia. Y por último, el trámite de audiencia, que existen 10 modelos. ¿Qué documentos van a recibir los trabajadores autónomos en función del resultado del proceso de la regularización de cuotas? Cuando se ha cotizado correctamente, la carta de presentación y la resolución, que sería el escenario 1. El escenario 2, cuando el trabajador autónomo ha cotizado por una base de cotización inferior a lo que le marca su tramo de rendimientos. En este caso, recibe la carta de presentación, la resolución, el anexo explicativo y el documento de pago ETC131 para que proceda a abonar esas diferencias a favor de la tesorería. Cuando el trabajador autónomo, sería el escenario 3, ha cotizado por una base de cotización superior a la de su tramo de rendimientos, carta de presentación, resolución y anexo explicativo. En todas ponemos el documento de pago, pero que no lleve a confusión, porque el documento de pago solamente es para cuando el autónomo tenga que realizar el ingreso a favor de la tesorería, es decir, únicamente en el supuesto escenario 2, cuando ha cotizado de menos a lo que le corresponde en base a su tramo de rendimientos. Le ha hecho un recaudador y siempre ponemos el documento de pago. Luego, el escenario cuarto, que es lo que os he comentado antes, que se le remite el trámite de audiencia y tienen el derecho a optar entre la base de rendimientos y la base que tenía a 31 de diciembre del 2022, recibirá en el primero de los casos la carta de presentación y el trámite de audiencia y en el segundo de los casos la carta de presentación, la resolución y el anexo explicativo. El escenario quinto, que es cuando no hay información de rendimientos o no ha presentado la declaración del IRPF, el autónomo recibirá la carta de presentación, la resolución y el anexo explicativo, o cuando no haya periodos regularizables, recibirá la carta de presentación y la resolución. En cuanto a las notificaciones que va a recibir el autorizado red, estos van a recibir todas aquellas notificaciones siempre y cuando estén autorizados a recibir las notificaciones telemáticas de los trabajadores autónomos que tengan asignados. Como bien ha dicho antes Sisto, los autorizados red van a recibir un correo electrónico con indicación de una página web en la que poder descargar una relación completa de los trabajadores autónomos que tengan asignados y ver todas las actuaciones llevadas a cabo en este proceso de regularización. ¿Cuándo se van a recibir estas notificaciones? Os vamos a comentar la planificación, lo que teníamos programado, pero ya os adelantamos que vamos con retraso. Pero todavía quedan 3 Bueno, días. sí, quedan 3 días, pero... Porque estamos planos. No, son las de los usuarios, los primeros. El correo electrónico se prevé para la primera quincena de noviembre del 2024. El trámite de audiencia la segunda quincena de noviembre del 2024. Y luego, ¿cuándo van a recibir los trabajadores autónomos las resoluciones con el resultado del proceso de regularización? Se han cotizado correctamente y si no existen periodos regularizables, la segunda quincena de noviembre del 2024. Cuando han cotizado por una base de cotización superior o en el escenario quinto, que no hayan presentado rendimientos, la segunda quincena de enero del 2025. Y si han cotizado por una base inferior a la que le corresponde dentro de su tramo de rendimientos, a partir de marzo del 2025. Ese sería el calendario previsto. Con esto queremos explicar un poco la nomenclatura respecto de las resoluciones, anexos o trámites de audiencia que van a recibir los autónomos. En el modelo de resolución se indica R de resolución 23, el año objeto de regularización, y luego la finalización en 0, 1 o 2 en base al resultado. 0 cuando no existan diferencias, 1 cuando deba ingresar el autónomo a favor de la tesorería la diferencia y 2 cuando el resultado del proceso de la regularización sea a devolver, que se procede a devolver de oficio por parte de la tesorería.
En cuanto al modelo del anexo, se indica con una A, 23, que es el año objeto de regularización, y 1 o 2, unos si las cuotas han sido ingresadas dentro del plazo reglamentario de ingreso, o 2 cuando no hayan sido ingresadas dentro del plazo reglamentario de ingreso. Y en cuanto al trámite de audiencia, se indica con TA 23, que es el año objeto de regularización, y luego la finalización en 001, que es cuando el trabajador autónomo haya optado como base de cotización definitiva la base de cotización promedio mensual, y el 002, cuando haya optado como base de cotización definitiva la que tenía a 31 de diciembre del año 2022. También la 003 y 004 para los colectivos especiales de la venta ambulante, 005 y 006 para los socios y familiares colaboradores, 007 y 008 para el colectivo de artistas y 009 y 010 cuando tengan la condición tanto de artista como de venta ambulante o cualquier otra condición. Aquí pues indicaros en principio las cartas que van a recibir, en el que se informa del proceso de regularización que se está llevando a cabo por parte de la tesorería. También se informa que se van a tener en cuenta los datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Al finalizar todas las cartas se expone un QR para descargarse la app Importas, que bien puede realizarse a través del App Store o de Google Play. También un modelo de trámite de audiencia que van a recibir, indicándole la posibilidad o la opción de elegir entre las bases que ya he mencionado con anterioridad. La resolución que van a recibir, indicándoles el resultado de la regularización, o los bloques de información en el anexo, indicando también todos aquellos periodos que sean regularizables o no dentro del año 2023. En cuanto a los servicios de información y consulta, indicar que tanto los ciudadanos como el autorizado red pueden acceder a diferentes servicios para la consulta de la regularización anual de las cuotas, bien sea a través del Importas o del sistema red. Para este derecho de renuncia previsto en la disposición transitoria sexta a quedarse con la base de rendimientos o la base que tenían a 31 de diciembre del 2022, también pueden realizarlo y va a comenzar. Sí, efectivamente, a partir de la fecha de la notificación hasta el último día del mes siguiente a la fecha de la notificación del trámite de audiencia, y luego que se va a poder consultar tanto a través de la sede electrónica como del sistema red toda la situación recaudatoria de las liquidaciones de cuotas llevadas a cabo en el proceso. Se va a crear también una nueva materia específica, para el autorizado red que dirija las consultas y las incidencias relativas a la regularización anual de cuotas dentro del aplicativo Casia. Y lo que ya he mencionado con anterioridad, este servicio de información al autorizado red a través del correo electrónico, que está previsto dentro de la primera quincena de noviembre del 2024, y luego un servicio de consulta dentro de la oficina virtual, informándole del resultado de la regularización de las cuotas, que si estamos dentro del escenario primero, es decir, que se ha cotizado correctamente, se le informará del NAF. Si ha cotizado por encima o por debajo, esto es a ingresar o a devolver, se le informará del NAF, de la base de cotización promedio mensual y de la base de cotización definitiva. Si tiene ese derecho de opción dentro del escenario cuarto, se le informará del NAF y en su caso de las bases de cotización entre las que puede optar, y cuando no ha presentado una declaración del IRPF o no presenta rendimiento, se le informará del NAF. Por último, ya indicaros la planificación del proceso, que está sujeta a cambios, como bien hemos comentado. Ahí aparece que el correo electrónico se va a reenviar a partir de la segunda quincena de noviembre, la notificación de los trámites de audiencia también desde la segunda quincena de noviembre hasta mediados del mes de diciembre. Se espera que la notificación de las resoluciones también empiece a partir de esta segunda quincena de noviembre hasta el 30 de abril del 2025, y la devolución de cuotas que debe realizar de oficio la tesorería a partir de febrero del 2025 hasta el 30 de abril, que es para dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la normativa del Real Decreto Ley 13/2022. Y ya. Una cosita que en relación con el Importas, que yo creo que es importante. Importas se puede acceder a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Lo que pasa es que desde octubre de este año, desde hace muy poquito,
ya se ha establecido como app, ya se puede instalar desde Google, desde Play Store y todos los dispositivos electrónicos, con lo cual la tenéis directamente como una aplicación en el móvil. Es muy importante para todos los autónomos porque todas las notificaciones os van a llegar ahí. Entonces es la manera más rápida de tener conocimiento de esa notificación, de no estar pendiente de estar metiéndote en sede para ver si está notificado o no, sino que ahí ya vas a verlo como cualquier notificación de un aplicativo, con lo cual pues es más rápido ese acceso. Aparte de eso, bueno, hay un apartado específico para trabajadores autónomos que es muy útil en relación con la posibilidad de cambio incluso de bases mediante el certificado digital, es decir, todo se puede hacer ya desde el móvil. Y bueno, pues la verdad que le estamos dando difusión porque creemos que es muy intuitivo, muy fácil, muy rápido de poner, muy fácil para muchísimas personas, incluso parece que no tengan muchos conocimientos telemáticos, pero sí que es verdad que se manejan bien con los dispositivos electrónicos y que van a ser muy útiles, sobre todo en este caso, que hay que estar pendiente de notificaciones, en el que un trabajo como el que vosotros tenéis, que tenéis que estar a 1000 cosas, a veces uno se le puede olvidar meterse a ver esas notificaciones periódicamente, ¿no? En cuanto a los rendimientos que hemos estado hablando, rendimientos netos, si se van a incluir, no se van a incluir, administradores, etcétera, etcétera, a nosotros nos llega lo que nos dice la agencia tributaria, que es decir, ahí sí que es verdad que nosotros tenemos un conocimiento, porque esto ya ha mirado incluso todas las casillas que va a tener en cuenta la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene una página en la que se dice en cada caso cuál es lo que tenéis que mirar en la declaración de la renta, ¿vale? Claro, porque hay que escuchar la ayuda ese 7% que hemos visto que se emite, porque cuando nosotros hacemos actividades profesionales, los ingresos son los gastos, ahí ponemos los gastos. Ese 7% aparte se suma. Sí. Aparte de lo que uno. O sea, el rendimiento neto que comunica Hacienda, tú le haces el 7 o el 3% por quitar gastos genéricos. Que vaya a de lo que ya has metido, porque a vosotros la cantidad que viene ya viene con esa. Viene con esa. Ya os digo, hay una página Hacienda de rendimiento neto, anual, tal, y os sale, llegáis directamente y os dice, por caso de estimación indirecta, la casilla 224 y la 166 porque lo tenéis que sumar las cuotas, ¿vale? Que la Hacienda os dice qué dato nos ha facilitado. Una duda que se me plantea, porque se da caso a veces de que el autorizado red no comunica, puede ser ya el autónomo, pero el autónomo se ha identificado el autónomo solo puede acceder al procedimiento disciplinario que hay establecido en comunicación de declaraciones para saber en qué fase se encuentra este proceso de. A través de importa, bueno, saber en qué fase se encuentra, no, tampoco lo vemos nosotros. O sea, nosotros hemos llegado ahora mismo. Está en la fase de ejecución, de renuncia o de. Claro, a través de importa puede ver. Y Por- no tiene que por- estar, si es de importa, él ve el resultado de en qué fase está en este momento, aunque no haya recibido la notificación, ¿vale? O sea, no tiene que entrar en notes, pero claro, hasta que no entra en notes o deja transcurrir los 10 días, no se le ha notificado. Pero que lo puede ver en importa. Tiene que estar el sistema de notificaciones del teléfono. Claro, en el sistema de Sí, mesa. y es lo No que... dejarlo de Está en pedir. fase de Ahora mismo, nosotros, pero funcionarios, lo único que vemos son los rendimientos que nos ha comunicado Hacienda. Todavía no estamos viendo el resto, ¿vale? No sabemos cuál es el rendimiento definitivo. Y el autónomo creo que ahora mismo creo que no tiene nada así de hecho todavía. Sí, porque todo el proceso se canaliza en la mayoría de los supuestos a través de. No, y a través de él. Lo único, el autorizado red, lo único que va a recibir de más es un resumen de todos sus clientes, porque no sé el hombre, luego ya se conectará para recibir las notificaciones, pero lo que sí va a recibir el usuario es ese resumen. El resto es una notificación telemática que va a recibir junto con él. Bueno, en el mismo momento uno de los dos lo recibe. Y el autónomo a través de Importa, pues va a ver el resultado de la regularización, tal como lo va a ver el usuario red, aunque no haya entrado a la notificación a descargarla, ¿vale? A través de Importa, sí. Entiendo. Claro, la regularización puede ser a favor o en contra de un ejercicio fiscal que ya ha pasado. Eso, claro, y eso puede dar lugar bueno, a que tenga derecho a deducción de más gastos en un ejercicio
anterior. Eso está previsto. No lo hemos traído en la presentación porque venía en la del año pasado. Estaba previsto que no hay ni complementaria, ¿no? No. Una declaración complementaria. No. No. Que yo entiendo, vamos, si quiero recordar, que te estoy hablando de principios del año 2023, pero creo que no daba lugar ni a complementaria. Si queréis lo miramos y pues ahora son... Creo que no da, que no... No, pero yo creo que no da opción a las complementarias. No había opción de complementaria, ¿eh? Eh, No, no, ni pagar ni devolver. ¿Se puede decir más gasto? Lo miramos, ¿vale? Pero yo creo por lo que me quiero acordar, no había lugar a liquidación. Yo te digo, eso estaba regulado, ¿eh? Dice, tienes que pagar, por ejemplo, el que le salga a pagar, si paga en marzo del 2025, Tiene que hacer una complementaria del 23. Del 23. 2023. 24. No, 23. Os lo miramos. El 2024 que tendría que pagar el 2025. Quiere decir, eso o se hace una complementaria. Creo que no va a lugar a complementaria, pero lo miro, ¿vale? No. Ni para bueno ni para malo, ¿eh? Me parece que no. De la IT, de lo que en la se queda ahí y ya está. Se queda, digamos, ahí como colgada, ¿no? Que no tiene derecho a deducción ni el ejercicio donde se paga, ni el ejercicio donde se debe, no. Te digo que no lo puedo asegurar y lo miro y os lo digo, ¿vale? Lo mando aquí al colegio y ya está. En estas notificaciones que se van a hacer, hablando del procedimiento, si las notifican y no estamos conformes con esa regularización que se ha hecho, ahí va a haber un periodo ahí de alegaciones o... De recurso, salvo en el caso de los trámites de audiencia, que te podemos Claro, pedir pero eso es alegaciones, la opción, vale, pero en las resoluciones lo que cabe es... no, claro, y el recurso de alzada, Recurso de alzada. cualquier cosa. Pero es que cuando yo te digo, en el caso de los ceses de actividad del año 2020, que no han ido revisando cada una de ellas, las mutuas se han equivocado muchísimo. Y cuando te hablaba con la mutua, bueno, que la pasaron... Te digo porque lo han... Y la tesorería, que era de donde venían los datos, te digo porque en algunos casos hemos tenido que recurrir y hemos tenido que no he intentado resolverlo todo en la vía administrativa, solo un caso he tenido que ir a juzgado de los 4 años, ¿verdad? Esa remuneración. Pero claro, sí hemos tenido, como en el despacho que hemos llegado, diciendo que no se cumplían los requisitos, que no se cumplían los requisitos por los ingresos que habían tenido. Hemos tenido que volver a mandar todas las cuentas y ya sin nada reconocido. Y eso ha ocurrido con los ceses de actividad. A ver si ocurre con esto, por los rendimientos netos, por los netos. Yo lo único que puedo decir, el rendimiento neto en la declaración de la renta ya la veis, ya está más que finalizado el proceso. Definitiva, los rendimientos netos que nos va a dar Hacienda, yo no creo que haya ningún tipo de error ni de problema. Está ya en vuestra declaración, que creo es definitiva, ¿no? Ya, sí, yo que como con los ceses nos ha pasado, con eso de los trimestres antes. Los ceses, lo sé porque nos ha dado más la lata de nosotros. Claro, cuando anulaban los periodos, le reclamaban por las cuotas, luego lo reponían. Nos ha vuelto loco, pero ha habido bastantes casos de revisiones de cese de actividad, que es verdad que luego, en definitiva, han quedado muy poquitos, ¿vale? Pero, ¿verdad? Yo no creo que ese sea el caso, puesto que ya la declaración de la renta, yo creo que ya habremos pagado todo el segundo plazo que había que pagar, ¿no? Yo creo que está todo eso. Vale, pues creo que ya más o menos hemos dado el visto bueno a esa declaración y no creo, como no lo he visto, pero yo no creo que haya errores en la transmisión de datos entre Hacienda y nosotros. Habrá que verlo, pero yo creo que no, ¿vale? Y está previsto que Hacienda pudiera, en el caso de Sí. Pues si ocurre eso, la que va a recibir no es la tesorería. La tesorería no va... Imagínate que tú has tenido unos rendimientos netos de 1.000 euros y son 2.000, por ejemplo.
procedería un acta de liquidación por diferencia porque el que va a recibir es la inspección. A la inspección recibirá y se hará porque la agencia tributaria publicará. Pero puede ser una actuación que será interior. Efectivamente, ¿vale? O sea, si por lo que sea los rendimientos netos declarados no son los correctos y Hacienda te lo sube, lo que sea, no es la tesorería la que va a hacer una reclamación de deuda por diferencia, sino va a proceder un acta de liquidación. La pregunta, me ha parecido entender que cuando vayáis a regularizar este año, os vaya a ir a la mínima del tramo, a la base. Eso se has cotizado de menos del tramo de rendimientos. Y cuando mandéis la carta y uno sepa, haya enterado bien de lo que hay, de que le corresponde, tiene la posibilidad de subirse al máximo en ese año o ya para el próximo. El año ese ya ha pasado. El año ya ha pasado, sí. Ahora lo que sí puedo hacer en el que tiene ahora, por ejemplo, si te das cuenta de que has mantenido, cotizaste de menos el año pasado y has mantenido la base este año, pues todavía puedes regularizar, ya te queda, aunque estamos en noviembre, ya no tienes oportunidad. Esa localización me quedo con lo, o sea, hay que Te quedarse quedas con lo que tienes. Ya venga, Palma. lo que puedo hacer es arreglar el problema, no para este año, ya para el 25. Es muy buena, de verdad que es muy buena. Nosotros ahora estamos en plena difusión, sobre todo para determinados colectivos que tienen especial interés, como son alumnos en prácticas, como son empleados de hogar, autónomos, artistas y demás. Y cuando vamos, sobre todo con los alumnos, que uno piensa siempre que tienen más conocimientos, ¿no? Y no lo tienen, sin embargo, lo aplican y todos la ponen en la charla que damos, están todos encantados porque ven es que lo ves en tiempo real, ¿no? Es decir, que ves realmente tu situación laboral completa, tus cotizaciones, puedes además interactuar con ella. No, hay muchos. Exacto, muchos no lo tienen. Además, lo que tiene de bueno es que la aplicación se personaliza en función del perfil del que está entrado. Si eres autónomo, te enseña en el área personal los autónomos, no tienes que ir buscando dónde estás y parece que funciona muy bien. Sí, Ahora sí. es viva, ¿no? Ahora Sí. están los alumnos en práctica, ya han puesto un enlace en el área personal para la persona que sea alumno en práctica remunerada o no remunerada, él explica. Yo la aplicación la veo bastante completa. Tiene también bastantes cuestiones de regularización de cuotas, porque saben que es un tema que va a interesar, con lo cual van a ir poniendo preguntas también claves, básicas que se van surgiendo. Es muy intuitiva y muy práctica y yo, si le podéis dar toda la difusión posible, pues lo agradecemos mucho porque es para bien de cada uno. El problema ahí salía por el nombre, ¿no? Que decía que Sí. era poco conocida y le echaban la culpa al nombre. Eso de importas Sí. no le sonaba muy bien, pero bueno. Totalmente. No, se ha intentado por todos los medios que todas las personas que no teníamos ni correo ni teléfono, porque claro, no nos lo han facilitado, es que al final, y yo hice un muestreo un poco para ver qué tipo de perfil, porque nos preocupaba sobre todo el ámbito agrario, ¿no? Que uno piensa que a lo mejor es, y ahí estaban médicos, abogados, en fin, gente que se supone que sí que había facilitado sus datos, sobre todo en eso que es que ahora ya no sabemos vivir sin dar un teléfono o dar un correo, porque al final todos nos manejamos en esos términos, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que no lo hace, no lo ha facilitado. Entonces, claro, si nuestra base de datos la tenemos limitada así, es más complicada la comunicación. Eso es lo que nos preocupa fundamentalmente. Y lo peor es que muchas veces con gente que lleva mucho tiempo de alta en autónomo, que lleva toda la vida sin comunicar datos, y resulta que ahora es cuando le podemos poder a su base de cotización si no se entera, ¿vale? Porque un alta nueva es raro que no te facilite esos datos, pero un alta del año 90, pues nadie se ha parado a darle a la tesorería el correo electrónico ni nada. Entonces, quizás los que no tienen los datos son los que más necesiten enterarse, ¿vale? Pues, hay preguntas de fuera. No sé, Eso es lo que ya no sé es cómo, eso ya no... No sé cómo se maneja esto. Será... A ver. Cuando estás en régimen de actividad, te puedes encontrar con dos liquidaciones distintas. ¿No? Es decir, como estás en actividad, te van a devolver, ¿vale? Pero al mismo tiempo, a lo mejor te pueden pedir que pagues En función de tu...
Creo que no. La única ventaja es que va todo sin recargo si se hace, pero creo que no hay una compensación entre la liquidación a devolver de la devolución de cuotas de pluriactividad y el posible ingreso por... ¿Vale? Tenemos varias preguntas. Lara Sí. dice, en el caso de una persona con pluriactividad, como trabajador autónomo y como asalariado, ¿se deben tener en cuenta la suma de los rendimientos de ambas actividades? No. Solamente la de trabajador por cuenta propia para la regularización. Luego para la devolución de pluriactividad sí tiene en cuenta las dos, ¿vale? Vamos. ¿Cómo se renuncia a la devolución que me corresponde si quiero mantener una base de cotización más alta? Tiene que presentar un escrito de renuncia o, bueno, un escrito de renuncia no, tiene que entrar en importa y renunciar o el usuario en red podrá renunciar en su nombre. Sí, como No, si tú estabas pagando la base máxima en el año 2022, 4.400, bueno, no me acuerdo cuál era la base máxima del 22, y ahora tus rendimientos netos son inferiores, tú puedes seguir manteniendo esa base máxima del año 22, ¿vale? Por independencia de los rendimientos. Y para eso tienes que renunciar en importa o a través del usuario. Las del 23 no se garantizan, ¿eh? O sea, si tú has podido elegir la base que tú quieras en el año 23, pero esa no es la garantizada. La garantizada es la existente al 31 de diciembre del 22. En ese caso, si se elige el 23, solo te puede quedar en el 23. Efectivamente. Vale. Te tienes que quedar, te vamos a devolver de oficio desde la máxima del tramo a la base que tú elegías. Sí o sí. O sea, solamente el año 22, ¿vale? si como resultado de la regularización tenemos que pagar, ¿podemos fraccionar el pago? Entiendo que no, Creo que- pero bueno, creo que sí. entendemos que el pago es hasta el 31 de diciembre para que vaya sin recargo. ¿Cómo se computan las bases si se cotiza por la mutualidad de la abogacía y por el RETA? Este es el premio ya de la pregunta estrella que nos encantaría poder contestar. Salió ayer ya, en otro momento. Pues la verdad es que yo entiendo que es solamente las cuotas del que no sean de la actividad, pero no lo puedo, nadie nos lo ha puesto por escrito, ¿vale? O sea, irían las cuotas y las cuotas y los ingresos de la mutualidad por una parte y las de otra actividad que tengas como autónomo, pues, y he estado incluso buscando en internet y no he encontrado la respuesta. Pero preguntaré. ¿Vale? Bueno, preguntas si están publicadas estas diapositivas, que si las facilita el colegio, solo hablamos después y lo miramos. Si se pueden repetir las casillas de renta que solicitan de Hacienda y confirmar que a eso se le aplica el 7%. Vamos, repetir qué casilla informa Hacienda y cómo desglosan gastos y cómo aplican el 7%. Depende de cada tipo, ¿eh? Artículo 24, ¿no? Sí, eso es para estimación directa es el 224 y la 186, porque las tienes que sumar las cuotas, ¿vale? No, sumarlas. Y luego le quitas el 7 si es persona física. Yo qué sé, por módulo, depende de si son actividades ganaderas o no, pues tiene la casilla 1465 o la 1539, yo qué sé. Eso es mejor entrar en la página de la agencia tributaria, ¿vale? Y ya te digo. Hay Sí, la tienes ahí. una página que Hacienda dice, por efecto desde el 1 de enero 23 se establece un nuevo sistema de cotización y os facilita toda la información que ellos no han dado, ¿eh? Sí, diles esto de la agencia Y tributaria, os información. dice que os podéis información. descargar un certificado del IRPF en el que costarán esas casillas para las que tengáis que buscar. O sea, a nosotros no nos van a decir casilla tal, nos van a decir fulanito de tal, 5.000 euros. ¿Vale? Llevan el dato económico. Ya está. Pero eso meréis mirarlo, ¿vale? Bueno, los abogados que estamos en la mutualidad como sistema alternativo y también en el RETA como administradores societarios, ¿nos van a regularizar solo como administradores societarios o van a computarnos todos los ingresos también de la actividad profesional de la abogacía? Muchos estamos solo en el RETA por el tema de las sociedades que no percibimos ni un euro por ello, solo porque nos obliga la ley. Es la misma pregunta de antes, no lo sé. Exactamente no lo puedo contestar. ¿Cómo se regularizan las cotizaciones de los autónomos societarios que reciben nóminas de la sociedad donde ellos son los únicos accionistas? Se suman todos los ingresos tanto de rentas del trabajo como de
ingresos societarios y por su participación, por el capital mobiliario. Dice, si lo que yo estoy pagando no tiene regularización porque estoy dentro del tramo que me corresponde, ¿puedo optar a aumentar mi base o solo a la máxima de mi tramo? A la máxima de su tramo. Y por aquí ya está. Queda ese fleco que no sabemos contestar. Sí, ese fleco tenemos que tratarlo y darle una respuesta. Sí. De todas maneras, yo estaba también haciendo fotos un poco a las preguntas porque luego nosotros lo que hacemos es trasladar a nuestros servicios centrales todas las preguntas que nos vais planteando para que ellos adapten y den respuesta, ¿vale? Porque al final esto es un proceso en el que estamos todos... Todos estamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo mucho. Entonces, cualquier cuestión que pueda ir surgiendo, como ya ha dicho Eva también, hay 88, 81 resoluciones, me parece que son, ¿no? Preparadas para salir. Pero claro, seguramente se darán otros casos distintos que a lo mejor no han sido previstos, con lo cual tenemos que actualizarlo y nos ponemos al día para que la respuesta sea la más concreta y la más precisa posible para facilitaros ese conocimiento, ¿vale?